Buenos días. Hoy leemos y reflexionamos en el capítulo 7 de Romanos. Por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, Dios ya nos acepta como justos. Delante de Él ya hemos sido declarados justos y Él nos ve como justos. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que estamos posicionados en la gracia. El pecado ya no nos esclaviza y Dios nos da el Espíritu Santo, quien es Dios en nosotros, que nos proporciona las herramientas necesarias para vivir una vida de santidad. Sin embargo, Pablo nos habla de la paradoja del creyente, la batalla entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Romanos capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, vosotros que conocéis la ley, ¿no sabéis que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: vosotros habéis muerto al poder de la ley cuando moristeis con Cristo, y ahora estáis unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en el que viví sin entender la ley, pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya veis, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. En este capítulo 7, Pablo nos revela cuál es el propósito de Dios al entregar la Torá, la lista de los mandamientos, a Moisés y al pueblo de Israel. Las leyes eran buenas para preservar su vida. Cuantas más leyes tuvieron, sin embargo, en vez de obedecerlas, más pecaron. Y la ley revela cuál es el auténtico problema. El problema es el corazón. El objetivo de los mandamientos era demostrar que el corazón del hombre estaba secuestrado por el pecado, incapacitado para hacer el bien, para cumplir las leyes por culpa de ese mismo pecado. Sin embargo, a los que hemos confiado en Jesucristo, la ley ya no nos condena. No se aplica cuando la persona muere, y nosotros, tal como simboliza el bautismo, ya morimos con Cristo y hemos sido resucitados con Él. Estamos libres de pecado. Legalmente, Dios nos declara justos, libres de culpa. Y además, por el Espíritu Santo, ahora estamos capacitados para producir buenas acciones para Dios. Ahora, estas buenas acciones no es simplemente echar limosna o ayudar a cruzar la carretera a una persona, sino que son cómo vivimos nuestra vida diaria. Cada día tomamos cientos o miles de decisiones desde que nos despertamos.
qué ropa me pongo hoy, qué voy a desayunar, a qué voy a dedicar mi tiempo hoy. Y cada una de estas decisiones las puedo tomar basándome en beneficiarme a mí mismo sin importar si perjudico a los demás, o en buscar primero honrar el nombre de Dios y bendecir a los demás. Nuestra vieja naturaleza es la que despierta los malos deseos que siguen viviendo en nosotros y produce acciones pecaminosas y destructivas. Es nuestra vieja naturaleza la que quiere que tomemos las decisiones basándonos en nosotros mismos, en beneficiarnos a nosotros mismos y en vivir una vida sin pensar en lo que Dios pide de nosotros. Vivir en el Espíritu, por el contrario, es tener la fuerza de Dios para negarnos a nosotros mismos. Es tener la fuerza de Cristo para desoír la vieja naturaleza que aún vive en nosotros y que seguirá viviendo en nosotros hasta que recibamos un nuevo cuerpo y una nueva mente en el cielo. Y podremos así vivir dando honra a Dios, sirviendo a los demás en cada momento y en cada decisión que tomemos cada uno de nuestros días. Señor, gracias por la nueva naturaleza que nos regalas en Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos capacita a toda buena obra. Gracias, Señor, porque tú ya nos declaraste justos. Tú nos ves a través de las lentes del sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida en el Espíritu. Que nos ayudes a vivir una vida en la que rechazo beneficiarme a mí mismo, ponerme yo en primer lugar, vivir de una manera egoísta, y que busco, Señor, honrar tu nombre y bendecir a los demás. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén.